Saludos amigos de Hablando la Verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Jamaica está lista, preocupada por un huracán categoría 5 que como Melissa amenaza no solamente a los jamaiquinos, sino también a los dominicanos que en las últimas horas han tomado medidas allá en Jamaica para cuidar sus familias, sus propiedades y además evitar lo peor con un extraño huracán que lleva y persiste con una lentitud en su traslación que oscila entre 2 y 7 kilómetros por hora y que ha convertido la historia de tormentas y huracanes como uno de los fenómenos más extraños, no solamente en República Dominicana, sino en todo el Caribe. El lenguaje utilizado respecto a este huracán ha generado miles de temas, incluyendo la utilización por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, que ha hablado desde el inicio de Melissa, primero como tormenta y ahora como categoría 5 de inundaciones catastróficas. En el Caribe no solamente está Melissa como huracán categoría 5, sino que hay otros huracanes como unos portaaviones de Estados Unidos en el Caribe que generan lluvias de cables internacionales y de comentarios en las redes sociales. No solamente lo que ha ocurrido en República Dominicana con Melissa es un tema clave en el contenido de la temática dominicana, con inundaciones de ríos, de arroyos, de cañadas, de comunidades incomunicadas, de familias que lo han perdido todo por el impacto de las lluvias, pero también un caso que genera preocupación en la sociedad dominicana y que amerita también de solidaridad, el caso de un niño desaparecido. Pero un balance no solamente de inundaciones, de calles, de avenidas y un semáforo que cayó en la avenida 30 de Mayo, comunidades incomunicadas, como ocurrió en el fin de semana con las comunidades de una zona de San José de Ocoa, que involucra la incomunicación de 20 comunidades. Y vemos 4 provincias en alerta roja: Barahona, Independencia, Bauruco y Pedernales, por el efecto que pudieran tener las bandas del huracán categoría 5 que se dirige a Jamaica y que pudiera provocar en el sur
allá en el Adorado Sur, en la Perla del Sur, Barahona, Pedernales, Bauruco e Independencia, fuertes lluvias en esa zona, como también otras lluvias en el país pronosticadas hasta este miércoles. En el caso de Haití, en Haití hay una situación de emergencia con los refugios y Haití con una mezcla ahora del impacto de un huracán y el otro huracán de las pandillas criminales que se mueven en ese país, cobrando hasta peaje para la llegada de productos de otros países con los cuales suplen el mercado haitiano. Vemos otros huracanes a lo interno de Cuba, cuando hoy se pronostica un arreciamiento de los apagones en Cuba por un déficit en la generación de energía que crece y que es muy lamentable, castigando todas las actividades en Cuba. Pero en Haití, ahí tenemos imágenes. En Haití hay una situación de inundaciones, de falta de alimentos, de problemas en los servicios. ¿Y cómo sale la gente a las calles por el temor no solamente a enfermarse con esas aguas, con malos olores, esa contaminación, esas inundaciones y el temor a las pandillas criminales que han matado miles de ciudadanos en los últimos meses? Sobre República Dominicana, quiero analizar profundamente el llamado al retorno a las actividades, a las labores habituales, lo cual es correcto en la zona donde no hay emergencia, pero ese retorno a las labores habituales debe multiplicar el trabajo del gobierno a favor de los dominicanos y comunidades afectadas. Uno tiene como profesional de la comunicación que darle seguimiento a miles de situaciones. A mí me gustó mucho ver al presidente Abinader visitando las presas del país, las cuales no debe visitar exclusivamente en tiempos de tormentas y huracanes, porque las presas tienen mucha temática que seguir en el área gubernamental. El sedimento de las presas, eso es un problema de años que deberíamos sacar esos sedimentos de las presas para que en tiempo de tormenta y huracanes las presas puedan captar más agua, pero además para darle vacaciones a la extracción de materiales, que pudiéramos dar esas vacaciones con ese material de la sedimentación de las presas, para que haya más agua para generar mayor valor productivo en el campo dominicano, porque las presas garantizan agua para los acueductos, para el sector agrícola, para la generación de energía y además para la reserva del agua en un país extraño como la República Dominicana,
que ahora tiene muchas lluvias por un fenómeno natural, pero que durante el año tiene varias sequías que se traducen en la falta de agua en los barrios, falta de agua para generar energía. Hay que racionar en ocasiones el suministro del agua y el uso del agua de las presas. Me gustó ver una fotografía solo. Fue genial. Una fotografía donde el presidente de la República estaba en ese momento en esa área solo, en la presa de Monción, una presa de la cual depende el agua de la línea noroeste, que genera más de 50 megavatios de energía, y que en un apagón general que hubo en este país, por ahí fue que reconectaron nuevamente el servicio eléctrico luego de un apagón general, porque es una importante presa que debemos preservar. Una presa que tiene el momento para reforestar su entorno, como otras presas que lo necesitan, porque el país tiene que continuar con la construcción de presas, como una que se necesita en Montecristi para evitar que el agua del río Yaque del Norte se vaya al mar. Y es hora de que pensemos no solamente en los daños de las lluvias, de tormentas y huracanes, sino en el almacenamiento de más agua para la República Dominicana. Yo quiero insistir en un país que todo lo quieren resolver con un préstamo. Esto es préstamo, 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 préstamo. Y la deuda creciendo como los espaguetis. Y el presidente del Partido Reformista, Kiki Antún, proveniente de un partido que no le gustaba mucho el endeudamiento público, porque el doctor Balaguer, fuera de todas las cosas que pasaron, de crímenes, desapariciones y toda la situación que el país vivió en los 12 años de Balaguer y en los 10 años de Balaguer, que fueron 22 que gobernó el país, a lo que hay que sumar una parte derivado de la dictadura de Trujillo. Pero si el doctor Balaguer no se hubiese embarcado en la construcción de la presa de Valdesia, que ha recibido mucha agua en estos días, y en las presas de Higüey y Aguacate, ¿qué hubiese sido con el Gran Santo Domingo en materia de agua potable? Posterior a esa presa de Valdesia, hubo un intento en la administración del fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco para construir la presa de Madrigal, que en ese momento tenía un respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo para construirla, pero por un chisme político, de intereses políticos entre los seguidores de Jacobo Masluta y el temor a una obra que impactaba positivamente la imagen del gobierno, pues no se construyó. Y entonces, ahora que estamos hablando mucho de lluvia, de inundaciones, de retornar a las labores habituales, este país, señor director, yo quiero que usted ponga ahí la imagen que usted ha venido colocando del río Yuna. Este país no puede continuar esa agua del río Yuna terminando en el mar allá
en Samaná. El agua del río Jaina, y Osiris de León, que es un gran profesional, ha planteado en muchas ocasiones, ha hablado mucho sobre una presa en el río Jaina. Nosotros tenemos que embarcarnos con la agresividad de las tormentas en la construcción de nuevas presas que generen energía eléctrica, que apoyen el campo, que desarrollen las comunidades, que generen ecoturismo para dar un salto de calidad en un país que la gente anda diciendo en las calles que toma dinero prestado para gastos corrientes y gastos improductivos. Lo que motivó este fin de semana al doctor Guillermo Moreno a plantear algo que yo he dicho en más de 100 ocasiones en Hablando la Verdad, en coloquio, en el almuerzo de Su Mundo y primicias, en los programas especiales de Su Mundo y primicias, porque cada peso que entre a este país hay que darle un uso productivo. Y el país no debe morir perdiendo el agua que va al mar. El país ahora que habla el presidente de retornar a las labores habituales, el gobierno lo que tiene que hacer para que no muera el país es enviar las brigadas a accionar en Rancho Arriba a favor de los afectados con esa situación de incomunicación y daños de las inundaciones, afectando a 20 comunidades. Pero hay que mandar a Polo, Barahona, castigado el café de Polo, Barahona, por las lluvias. Y ahí hay un ciudadano hablando del sacrificio con un pequeño préstamo para sembrar café en Polo, que ha perdido el café maduro, que no fue recolectado y que ha sido arrasado por las lluvias. Vamos a ponerle atención a cada caso del pueblo dominicano con una tormenta huracán que cambió la agenda nacional. Previo a la tormenta y el huracán Melissa, se hablaba en el país de las alertas por el impacto de lo que fue la tormenta. Pero luego cambió la agenda, la tormenta, con otro tema que hay que ponerle urgente atención: la situación de 56 acueductos afectados por los efectos de la tormenta. Vamos a ir en auxilio de las familias afectadas con la destrucción de 700 viviendas. Pero también vamos a adoptar políticas para que la gente no siga mudándose al lado de los ríos y de los arroyos con el peligro de perder la vida. Vamos a hacerlo todo. El país tiene que levantarse hoy con millones de dominicanos que viven de la informalidad y que duraron 4 días sin salir a las calles a vender frutas, víveres en los triciclos. Vamos a evaluar los mercados para ver qué falta y traer los víveres de los pueblos del sur, el plátano de Vicente Noble, de Tamayo,
la yuca mocana, las frutas para que las cafeterías elaboren los jugos y acompañen los sándwiches. Vamos a ver si faltan huevos. Vamos a ver todo lo que involucre ese retornar a las labores. Vi a un centro de operaciones de emergencia y una dirección de meteorología y del gabinete social, y ahí está el presidente que visitó el área social para coordinar los alimentos a entregar a familias que lo necesitan. Vi al presidente también en una cañada. Ese es otro tema, porque aquí la gente cree que todo es color de rosa en el país. Si usted llega al 9 de la autopista Duarte y usted dobla hacia la derecha en el trayecto hacia la avenida principal del sector de Los Ríos, ahí mismo en esa zona comienza una cañada. Pero del otro lado, que tiene que ver con Mano Guayabo, hay muchos problemas. Pero también si usted va por la avenida donde está la intersección de la Colombia con la avenida que baja de la rotonda de Arroyo Hondo, ahí bajando, doblando a la derecha por una clínica que opera casi en esa esquina, entrando para Arroyo Hondo tercero, usted ve también cañadas. Y tenemos cañadas en Santo Domingo Oeste. Pero el problema del país es que de las cañadas solamente nos recordamos en tiempos de tormentas y huracanes. Pero también nos recordamos que muchos padres no le ponen la atención debida en tiempos de tormenta a sus hijos, convirtiéndose esto en un peligro. Pero quiero protestar por una maldición que se repite desde el tiempo del COVID-19 hasta la fecha, como es el desafío a la autoridad y a la sociedad dominicana de los organizadores, de los malditos teteos, que es un retroceso en nuestros barrios y que da vergüenza que mientras en el país, con comunidades inundadas, familias desesperadas, desbordamientos de ríos, deslizamiento de tierra, aquí la gente estaba bebiendo romo, muchos consumiendo drogas en barrio con los malditos teteos que hay que erradicar en este país. Eso demuestra que no todo es color de rosa, con un comportamiento social agresivo en nuestros barrios, bailando, bebiendo en tiempo de desgracia, como si en este país no hubiese pasado nada. Vamos a imponer el orden en los barrios, porque la gente no puede estar por encima del interés general. El país necesita que pongan en cintura al microtráfico, a todos estos borrachos, muchos de los cuales portan armas peligrosas en eventos donde se concentra tanta gente. Ese no es el país que queremos. Vamos al primer cambio. Retornamos hablando la verdad
esperando que el retorno a las labores habituales traiga temas diferentes al pesimismo y al impacto negativo para millones de gente que no se ha ganado ni medio peso en estos días, y hasta las propias actividades del gobierno afectadas por la parálisis generada por la tormenta. Hoy, huracán Melissa, categoría 5, amenazando a Jamaica, a Cuba, y que pudiera traer inundaciones y lluvias a la República Dominicana, allá en el amado sur, en el suroeste, tierra de grandes historias en República Dominicana. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, el segundo bloque, sumamos a las familias vanilejas que esperan en este retorno de labores habituales en el país, que esperan algún cariñito del gobierno luego de la incertidumbre que vivieron. En otro orden, hay una noticia que está afectando los ingresos del gobierno dominicano, y es la disminución del consumo de alcohol en el país. Los altos impuestos a la industria ronera es una de las causas expuestas para impedir un mayor acceso del dominicano a esos productos que tanto compró en el pasado, cuando dominaban precios de bebidas alcohólicas más reducidos. Hoy, la industria del ron dominicano hace mucho énfasis en los rones especiales. Y hay rones que cuestan un dineral en relación a los ingresos del ciudadano común. Y yo creo que como los dominicanos desde el siglo XIX comenzaron a garantizar con el consumo del producto nacional la existencia de esas fábricas deben mercadológicamente mantener los productos que sean de acceso en materia de precio a la mayor cantidad del pueblo dominicano. El whisky, naturalmente, ha tenido un impacto en la reducción del ron dominicano, y el whisky está en un nivel tal que en ocasiones aparecen litros de whisky que cuestan menos que un ron especial dominicano. Cuando hablamos de rones especiales, nos referimos a unos rones de ultra calidad que cuestan más allá de los 1.300, 1.200, y cuya elaboración ha reencontrado a muchas familias de la industria dominicana que producen rones desde el siglo XIX, comenzando en 1852. Hemos visto que el Grupo León Jiménez tiene 2 marcas especiales de rones. Hemos visto que hay un homenaje a don Miguel Barceló Pascual
quien fue el presidente de Barceló y compañía en aquellos años en que el país conoció la mejor campaña publicitaria, resaltando los valores de las provincias. Don Miguel falleció, fuimos amigos en vida, y hay un homenaje con rones especiales a su memoria. Pero también hemos visto, y esto lo saludamos, que una de las empresas dominicanas se decidió por un ron especial de exportación para el mercado asiático, y eso es lo que tenemos que hacer. Hoy la industria del ron tiene embajadores del ron dominicano. Hay una empresa extranjera que compró la empresa líder en fabricación de rones, que tiene esa empresa una serie de productos, y uno de ellos es un whisky de 44 años. Porque aquí la gente, por ejemplo, el dominicano, piensa en los 8 años como primer whisky, pero ya aquí hay whisky que también están llegando procedentes de Europa con 5 años. Y la República Dominicana tiene un auge con el whisky y con el vino. El vino se ha convertido en la bebida quizá más demandada, sobre la base de que una copa de vino es saludable. Y yo hablaba con un ex embajador de Reino Unido en el pasado, y él me hablaba del país que muchas veces no se dan cuenta tenemos los dominicanos. Si tenemos una cantidad de más de 11 millones de personas que viajan a la República Dominicana, de la cual hay que descontar el número que realmente son turistas. Si sumamos la cantidad de cruceros que llegan a Puerto Plata, al puerto de Santo Domingo, a La Romana, ahora también a Pedernales, si calculamos la cantidad de extranjeros que se encuentran en República Dominicana, hace poco hablaron más de 1 millón, yo me lo encuentro reducido, 1 millón de indocumentados haitianos, lo dijo un ex cónsul. Pero este es un país con un tamaño más grande de demanda de bienes y servicios de lo que la gente se imagina. Este país, previo, en tiempos de calor, previo a la tormenta y al huracán que nos han afectado en el Caribe en estos días, el país tuvo una demanda de energía eléctrica sobre los 4.100 megavatios, lo cual es un tema muy respetable, que indica que ahora que el gobierno habla de retomar las labores habituales post tormenta, post huracán, el país tiene que fajarse a relanzar la producción de energía eléctrica con grandes plantas térmicas, con fomento a la energía alternativa renovable, porque los 600 y pico de megas que el presidente Abinader mencionó para enfrentar la crisis, una crisis que motivó que cambiáramos una barcaza eléctrica en Los Negros de Asua de 65 megavatios a más de 200 megavatios, que son los más caros del mundo,
Por cierto, si usted lo compara con el precio de otra energía que ingresa al sistema eléctrico dominicano, tenemos que fajarnos con nuevos proyectos eléctricos más allá de lo que están desarrollando en Manzanillo, un nuevo proyecto eléctrico que hay en Boca Chica y otros proyectos que sumarían más de 600 nuevos megavatios. Tenemos que seguir impulsando proyectos de vientos en la línea noroeste para acompañar esos proyectos de vientos en la ruta Barahona-Pedernales. Esa ruta de Luperón y Puerto Plata por dentro hacia Montecristi es una ruta ideal para multiplicar las inversiones en energía eléctrica de vientos. Pero a mí me gusta una fórmula de un amigo común de Roberto Monclús y mío, que es un hijo de Samaná, que cada vez que se junta con Monclús y conmigo, nos dice que la clave para relanzar este país es que del 1.6 billones de presupuesto nacional se destine mensualmente una suma respetable para cada provincia del país, dependiendo de su tamaño. Y yo en el fin de semana, luego de las tantas lluvias y reflexiones por Melissa, se me ocurrió destinar tiempo para investigar. Y hay un modelo de Ejejaina en el pueblo de Esperanza con un proyecto de generación de energía eléctrica a base de paneles solares con una inversión de $100 millones, que yo creo que siguiendo esa línea con el mapa del sol y con el mapa del viento, porque Ejejaina tiene tantos proyectos de energía solar como de energía de vientos, yo creo que hay que seguir esa línea. Y me gusta ese esquema desarrollado también por AES Dominicana en la ruta de la salida de Baní hacia el cruce de Ocoa. Pero también hay que continuar aprovechando la transición eléctrica con una mayor generación a base de gas natural, de fuentes renovables. Es el momento para que en los terrenos de Punta Catalina, donde mi amigo Celso Marrancini anunció un proyecto renovable de 50 megavatios, que el país logre ejecutar con ese tipo de proyectos unos 1.500, 2.000 megavatios adicionales a lo que tenemos, porque hay un crecimiento en la demanda eléctrica. Con esa energía podemos multiplicar el crecimiento económico que motiva a un plan de duplicación del PIB al 2036, pero para llegar a esa duplicación del PIB necesitamos relanzar el sector eléctrico dominicano. Con energía podemos crecer con la industria láctea,
con la industria cárnica, con todo lo que realmente necesita energía eléctrica. Y creo correcta la inversión de energía para su proceso productivo de la Cervecería Nacional Dominicana. Ahora, en los días de Melissa, me subí aquí en la capital, en diferentes edificios, pisos altos, para ver la magnitud de la inversión en empresas que han optado por instalar sistemas de paneles solares para generar energía eléctrica para su actividad productiva. Y veo que en el Gran Santo Domingo los techos, muchos techos forrados de decenas de paneles solares que pudieran seguir aportando energía a esa red pública que alimenta el sistema eléctrico dominicano. Previo a que lo designaran ministro de Hacienda, participé en un almuerzo del entonces consultor económico Magín Díaz en un hotel de la capital, en el cual se abordaba de una pérdida que le generaba la conexión de paneles solares, según un estudio, a las distribuidoras de energía eléctrica. Y yo pienso que la gran bendición no es el argumento de la pérdida de un dinero, sino el aporte de la sociedad dominicana en invertir en la generación de energía eléctrica natural, aprovechando el sol y el viento. Y cada vez que voy al este, me encanta pasar por el frente de Bioenergy, que es un proyecto exactamente al lado del ingenio Cristóbal Colón. Es un proyecto de Inicia. Inicia es la familia Vicini, que genera energía eléctrica con biomasa. Y el país no solamente debe generar energía eléctrica con el agua, con el sol, con el viento, con el gas natural, debe generar también con biomasa y otras materias primas para nosotros derrotar la crisis eléctrica que se produce en tiempos de verano, se agrava en tiempos de verano en la República Dominicana. Y en una ocasión, a mí se me ocurrió en Canadá tomar una computadora. Yo no puedo vivir si no es en los medios de comunicación. Tomé una computadora para escribir sobre el valor agregado al coco, que también tiene materia prima para generar energía eléctrica, sirve para la artesanía, sirve para el agua de coco, para los riñones, sirve para la piña colada. La jícara sirve también como el envase del dulce de coco. Y este es un país, señores, que tiene demasiadas fuentes para usted salir airoso, pero debe ser bien gobernado, bien planificado. Creo
que tenemos que hacer un cambio y emocionadamente nos quedan algunos minutos con los cuales vamos a despedir el programa de hoy. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, los minutos finales para dedicarlos a la necesidad que tenemos de hacer realidad el aprovechamiento de las tierras productivas del país con los rubros que hay que sembrar en este periodo del año, comenzando con la habichuela en San Juan de la Maguana. Vamos a sembrar guandules. El guandul tiene un mercado asegurado, no solamente por ser parte de la alimentación con el plato bandera dominicano, sino también por el valor agregado con el coco, por el sancocho de guandul, tanto verde como seco, y el uso multiplicado que se le da a la habichuela y al guandul en República Dominicana. Y se me ocurre, a propósito de un oro verde, diferente al oro que el país regala, el oro verde de Cambita, el aguacate de Calimete en Elías Piña, el aguacate puertoplateño Mazafina, el aguacate Semil 34 y otras variedades cuyas miles de tareas, al igual que el aguacate Hass allá en Elías Piña, motiven una industrialización, instalando en el país 4 o 5 fábricas de aceites de aguacate para que compita en el mercado local con el aceite de oliva europeo. Tenemos a Cambita llena de aguacates, a Ocoa repleta de producción de aguacates y muchos puntos del país, pero necesitamos dar un salto con la industrialización del aguacate, el oro verde dominicano, para producir un aceite de calidad para el mercado interno y para la exportación. Por otra parte, los minutos finales para que reforestemos, aprovechando la bendición de las lluvias, porque las lluvias no son totalmente malas como cree mucha gente. El doctor Balaguer decía que las lluvias eran el mejor secretario de Agricultura en su tiempo. Las lluvias deben motivar el relanzamiento de la producción agropecuaria, del café. Hay que ver qué respaldo se le da a la producción de cacao orgánico con el liderazgo mundial de la República Dominicana. Vamos a pensar en los productos de ciclo corto por las lluvias. Yo siempre menciono que en los tiempos en que operaba el CEA, en el frente de los cañaverales, se dedicaba un gran espacio para la producción de habichuelas, para la producción de tomates. Y ahora que estamos despidiendo el año, hay una lección de que cada Navidad, cada año, trae mayor demanda de papas, de tomate, de zanahoria, y lo mejor es producirla en el país. Pero hay que producir más ajo. Hay que mudar el gobierno a San Juan de la Maguana y a Palenque y Jarabacoa para producir más cebolla que disminuya el uso de dólares importando cebolla extranjera. Multipliquemos el ajo, parte integral
el ajo de Constanza, parte integral en el sazón dominicano que usted ha utilizado en estos días con los caldos por el tiempo de tormentas y huracanes. Vamos a recuperar, y con esto concluyo, el proyecto guineero La Cruz de Manzanillo. Miren, señores, la cebolla roja, la cebolla blanca. Hay otros tipos de cebollas históricamente vinculadas al dominicano, el cebollín, esa cebollita chiquita con una concentración de ese sabor de la cebolla y ese ajo vital con sus dientes, no solamente para la gastronomía, sino también para las botellas que usted hace con el agrio de naranja y la tiene como el agrio para el caldo en su casa. Pero también, finalmente, el vínculo de ese ajo con el casabe dominicano, al igual que la albahaca, el maíz y todo lo que tiene que ver. Ahora están haciendo ya, a propósito de lo que estamos viendo ahí, en la ruta del casabe, entre el cruce de Los Quemados y Monción, casabe con cebolla. Ahí hay casabe con coco, casabe con cebolla, con albahaca, con picante, con ajonjolí, casabe con anís. Señores, eso es lo que tenemos que hacer, fajarnos a producir y a diversificar la oferta interna y externa para una mayor prosperidad de las familias dominicanas. Mañana será otro día hablando la verdad desde la República Dominicana, transmitido por Su Mundo TV, cobertura mundial.